guerrerosesme.blogspot.mx El día de mañana, jueves, estamos citados todos aquí al mediodía. Todavía no está confirmada la hora, pero sí está confirmada la cita en la Secretaría de Gobernación. Y debemos estar todos, camaradas, muy al pendiente y poniendo nuestro mayor empeño, toda nuestra voluntad para en este tramo podamos alcanzar una solución definitiva a la heroica lucha de todos nosotros. Pues, la reunión de mañana guarda una importancia singular por una serie de hechos que ustedes pueden ir apreciando. Me voy a servir para ello del periódico La Jornada. Vean ustedes, en la portada nos habla de que en peligro el pacto energético, y en su titular dice: se cuartea la alianza PRI-PAN por el caso Oceanografía. Esta es la portada. Pero miren ustedes, la contraportada le da una primera plana y una contraportada al acto que realizamos el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué nos indican estos dos elementos, aunque no son los únicos? Que hay un problema arriba, que hay un problema entre los poderosos, entre la propia oligarquía, por la forma en que se quiere repartir el botín del petróleo y la electricidad. Y lo están dirimiendo de muchas formas. El propio hecho que se ha mencionado ya, que es noticia de primera plana, de lo que sucedió en esa línea del metro y la relación con Marcelo Ebrard, habla de ese mismo conflicto. Aquí, vean ustedes, dice: el Senado crea comisión especial, podría incluso pedir que comparezca Calderón. Y el Partido Acción Nacional dice en las notas del periódico La Jornada: arropa al expresidente y advierte que no avalará leyes secundarias. De ese tamaño es el conflicto. De ese tamaño es el conflicto. Y cuando arriba hay división, nosotros tenemos que actuar con inteligencia para aprovecharlas a nuestro favor. El que vayamos el día de mañana, todos, más de los que estamos aquí, a hacer presencia en la Secretaría de Gobernación, está en la perspectiva de un plan de acción que la dirección ha consensado en la plenaria de la Comisión de Trabajo, con el propósito de no bajar la guardia. Estos días son días particularmente importantes. No todo sale a la luz pública, no todo sale en los diarios, no todo se comenta en la radio y en la televisión, pero lo poco que se comenta, porque la oligarquía lava con mucha discreción su ropa sucia, lo poco que se comenta, y este es el hecho, nos muestra que arriba tienen un problema. Los poderosos tienen un serio problema entre ellos y nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Esta parte no la perdamos de vista. El conflicto es un conflicto político. Lo fue desde un principio, pero teníamos que agotar todas las vías, todas, utilizando todos los medios de la lucha civil, pacífica, democrática, para alcanzar el propósito que tenemos muy cercano y que tiene en buena medida que ver con los plazos con los que se votaron la entrega del petróleo y la electricidad.
cuestiones particularmente importantes. La primera tiene que ver con la transitoria segunda del decreto de reforma de los artículos 25, 27 y 28, que ya hemos comentado aquí. No voy a volver a ese tema, por lo menos no en este momento, pero en ese transitorio segundo se señala que en el caso de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, entidades y dependencias de la administración pública que tengan que ver con la materia energética, se respetarán sus derechos. Y por eso vamos a la Secretaría de Energía, y por eso mañana vamos a estar todos nosotros y más en la Secretaría de Gobernación. Porque si no actuamos en consecuencia, los que sí lo están haciendo van a sacar su propósito y nosotros corremos el riesgo de quedar excluidos. Esa es una realidad. ¿Por qué digo esto? Ustedes vieron una noticia también hace unos días en donde se anuncia que el SUTER, bueno, la dirección Charros, que encabeza Víctor Fuentes, ya entregaron su cláusula 95, no me acuerdo ahorita del número de cláusula del contrato de SUTER, pero tiene una muy parecida a la 95 de nosotros, y ya le entregaron, camaradas. También ya entregaron su programa habitacional, o el equivalente a lo que es nuestra cláusula de préstamos para programa habitacional, y quién sabe cuántas cosas más están entregando. Quiere decir que ellos ya están insertos en ese proyecto de privatización, pero sin defender, como debería ser su obligación en cualquier sindicato, de un dirigente que se precie de democrático, pero no ellos. Y así estamos viendo en el panorama nacional una serie de informes, de noticias que dan cuenta de cómo se está procesando el proceso de privatización del petróleo y de la electricidad. Y por eso vamos mañana a la Secretaría de Gobernación, y por eso estuvimos ayer en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En efecto, es un acto pleno de solidaridad, pero de una solidaridad que reconoce la misma raíz en el conflicto de Mexicana de Aviación. Porque si ustedes lo quieren ver así, yo lo veo así, con ellos se anuncia un futuro probable si no luchamos. Es decir, ya les están quitando, o la pretensión es quitarle sus cuotas diarias de jubilación. Y aquí los escuchamos. Y la pretensión también es repartirse el botín que representa las líneas aéreas entre un sector muy importante de la oligarquía, pero vulnerando los derechos de los trabajadores. Entonces, nos estamos reflejando en ese acontecer de la lucha de Mexicana de Aviación. Tenemos la misma base, que es la que nos permite actuar unidos. Y por eso, vean cómo fueron las cosas. Llegamos ahí, parecía que todo el acto se iba a desarrollar solamente en el pasillo central del Aeropuerto Internacional, y no. De repente, como sucede en estos hechos, y siempre hay que estar muy atentos, de repente nos dijeron: nos vamos a la calle. Y nos salimos con ellos. Eso, cerca de 250, la mayoría miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, la mayoría. Lo que no tenían calculado las autoridades sucedió. Se estableció un bloqueo de más de 40 minutos, las cosas se pusieron en determinado momento tensas, pero había que afrontar la situación. Resultado de esa acción organizada, como muchas otras que tenemos enfrente, es que ya están citados para
resolver este asunto en la Secretaría de Gobernación. Porque los poderosos ya se están repartiendo el pastel de las líneas aéreas. De nada sirve que metan a la cárcel si lo agarran a Gastón Azcárraga, primo hermano del de Televisa. De nada sirve si el problema de fondo, que es el nicho de miles de millones de dólares que representa Mexicana de Aviación, simplemente queda en manos de otros cuantos. Esos son los temas de fondo. El sindicato busca llegar con la mayor fortaleza política, fortaleza jurídico-laboral y la más importante, aunque a veces no se ve y se valora, es la fortaleza que da la unidad interna. No me imagino cómo puede ser ese proceso de negociación ya en específico, pero sí me imagino lo que se trata. Ya sabemos que Comisión Federal de Electricidad, que inicialmente la habían condenado prácticamente a quedarse como una empresa distribuidora y comercializadora en tarifa doméstica, le están dando el mismo rango que a Petróleos Mexicanos, reconociéndole lo que en el argot de las políticas públicas se reconoce como la ronda cero. Es decir, creado el mercado eléctrico, creado el mercado petrolero, van a tener las dos empresas productivas del Estado, que van a dejar de ser en estos días organismos públicos descentralizados, van a tener la posibilidad de escoger de manera preferente los nichos de inversión. Eso se lo habían dado a Pemex, pero se lo habían negado a CFE. Muy probablemente la salida de Francisco Rojas y la llegada de este otro sujeto privatizador tenga que ver con ese hecho, pero eso es más de carácter especulativo. Solamente son rasgos que nos muestran la lucha interna que hay en el terreno de quién se queda con qué parte de esa riqueza energética. Entonces, CFE va a tener la oportunidad que de entrada le daban ya a Pemex para decir: voy a invertir, por ejemplo, en energías renovables, o voy a escoger el nicho de más de 20,000 millones de dólares en lo que hace a redes de transmisión, o etc. Y una vez definido el espacio de negocios con los que se queda Pemex y se queda Comisión Federal de Electricidad, viene la parte que hace a las asociaciones, porque lo mismo Pemex que Comisión Federal de Electricidad puede optar por asociarse en esa organización con capital privado, sea nacional o sea extranjero. Esas son las circunstancias. Y mucho de lo que no se ve ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores es lo que se está viendo en la Secretaría de Energía. Por eso vamos a la Secretaría de Energía, porque en la Secretaría de Energía su actual secretario, el señor Pedro Joaquín Cotwell, que conocemos porque él fue presidente del PRI hace todavía un rato, y pudimos hablar con él y escuchar la posición frente al conflicto del SME. Él es el que está organizando ese consenso con los diferentes capitalistas privados, nacionales e internacionales para el caso del petróleo y la electricidad. Y por lo mismo nosotros vamos con todas las de la ley, porque eso que se anuncia parcialmente en el caso del SUTEP es el resultado ya de ese mecanismo de negociación. Acuérdense, Navarrete Prida les dijo tanto a Romero de Champs como a Víctor Fuentes: modifiquen sus estatutos para que tengan un registro sindical en nuevas circunstancias que les permitan competir en los mercados petroleros y eléctricos privatizados. Y eso es lo que en letra chiquita apareció hace unos días en las noticias. El SUTEP ya solicitó un nuevo registro sindical porque hasta hace algunos días, y lo seguirá haciendo hasta tanto no se anuncie públicamente, el SUTEP es un sindicato de empresa.
Y nosotros, Sindicato Mexicano de Electricistas, somos un sindicato nacional de industria. En un mercado en donde no solamente van a estar las dos empresas, sino X número, varias empresas privadas, nacionales, extranjeras, en petróleos y en electricidad, cuenta mucho el alcance del sindicato que demande la contratación de trabajadores para determinadas zonas geográficas del país. El registro del SME, aunque es un registro en términos de lo que era la zona de la vieja Mexican Line, Hidalgo, Puebla, una partecita de Michoacán, Morelos, Estado de México y Distrito Federal. El registro que obtiene el sindicato en los años 30 es un registro que le permite operar más allá de esas 5 entidades, más allá de las que he mencionado, porque no está constreñido a esas 5 entidades. Se le da y se le otorga un registro del Sindicato Nacional de Industria a toda aquella organización que demuestra tener trabajadores en 2 o más empresas, y era el caso de la Mexican Line, y en 2 o más entidades federativas, y era el mismo caso de la vieja Mexican Line, y después, como la conocimos los que entramos en los años 70, la vieja y legendaria Compañía de Luz y Fuerza del Centro y subsidiarias sociedades anónimas. Acuérdense, hermanas. Esa es la gran ventaja que tenemos. Pero todo eso, a la hora clave de la negociación, va a entrar en juego en el conjunto de las demandas que están en curso, que han sido ya interpuestas en estos días y las que nos faltan por presentar. Entonces, no es un asunto irrelevante. ¿Por qué? Porque, primera pregunta, ¿con qué sindicato? Con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene un registro que le permite jugar con la divisa de que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Primero. Segundo, la calidad de la mano de trabajo, de la fuerza de trabajo. Esto es muy importante. Por más que les potriquen y hablen de nosotros, hay una valoración real entre el capital privado nacional e internacional que es inevitable contar con la fuerza de trabajo organizada en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero ahí va a venir el jaloneo. ¿Cuál jaloneo? Las condiciones de trabajo. Ahí es donde vamos a hacer valer nuestro contrato colectivo de trabajo. Sí, ya sé que hay un laudo que dio por terminada las relaciones individuales y colectivas, que dio por terminado el contrato, pero si a mí me toca, camaradas, si a mí me toca, mi referente fundamental en cualquier negociación será nuestro contrato colectivo de trabajo. El contrato de escúchenme bien, no crean que es solamente la suma de una serie de derechos y de prestaciones. No. El contrato de SME tiene una regla muy desarrollada, que es fundamental en cualquier negociación. Se llama bilateralidad. ¿Qué quiere decir? Muy bien, tu patrón tienes que contratar, tienes que discutirlo conmigo, que represento el interés general de los trabajadores. Esa es la regla básica. Si esa regla no se impone en cualquier negociación, en el proceso estamos viendo que quedamos a merced del capital. Quedamos a merced del capital. Entonces, primera regla, la relación bilateral, el reconocimiento de las partes. Esa es una regla de oro. Segunda regla, cualquier cambio en los procesos de trabajo tiene que ser discutido con el sindicato y sus representantes, porque si no el patrón viene con solamente su afán de ganancia
a imponer la mayor sobreexplotación. Y ahí es donde está la mayor parte de la riqueza del mercado. Vean, camaradas, de manera bilateral se regulan jornadas de trabajo, horarios de trabajo, tiempos de descanso, pagos de tiempo extraordinario, condiciones penosas de trabajo, etcétera, etcétera. Y en cualquier negociación en la que vamos a entablar en la perspectiva de recuperar el trabajo, no podemos hacerlo partiendo de la nada. Tendremos que tener a la mano nuestro contrato colectivo de trabajo, que solamente será vencido cuando todos nosotros seamos derrotados, y las derrotas comienzan acá, en la mente, cuando uno se considera vencido, incapaz de defender sus principios. Y entonces habrá contrato colectivo de trabajo mientras haya conciencia de clase. Esta parte es fundamental para todos nosotros. Esos van a ser nuestros grandes referentes en la negociación. Nosotros somos sujeto y objeto del sector transitorio porque prestamos nuestros servicios en una empresa que todavía no concluye su proceso de extinción y eliminación, y tenemos sendos amparos que protegen ese derecho. Primer derecho, el derecho al trabajo. Segundo derecho, el derecho constitucional a la preferencia bajo cualquier condición de ser contratados en discusión y en acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con cualesquiera de esas empresas, incluido, por supuesto, Comisión Federal de Electricidad o el nombre que le quieran poner los representantes. Pero esto tenemos que entenderlo, camaradas de la resistencia, y tenemos que entenderlo, compañeros jubilados, y no bajar la guardia. Podemos arrancar esto el día de mañana, podemos, pero si no lo alcanzamos, compañeros, no debe ser motivo de desaliento. No debe ser motivo de desaliento, porque vamos a arrancar finalmente esas pensiones y vamos a alcanzar la recuperación de nuestro trabajo. En la reunión pasada yo tenía prendida mi computadora, me conecté a internet, entro al sitio de ellos y le digo a los dos que teníamos enfrente, jefes, Rafael Pina y el licenciado Carlos Maldonado, le digo, ustedes están violando el formato único. ¿Por qué? Creo que ni sabían. Y dije, miren, dense una vuelta. Y les mostré este formato, además pusieron cara de espanto. Le dije, ¿por qué están separando ingresos y deducciones de saldo? A ver, haciendo una vuelta. No, eso está mal. Digo, no, pues está pésimo, pero vean además. Vean, están acumulando el programa habitacional, pero no están acumulando el fondo de ahorro. Y otra vez que le echan un ojo a su formato y dijeron, vamos a corregir de inmediato eso, señora ministra. Pero lo comento porque hay que mantenernos vigilantes de todo esto, compañeros. Ya vamos a abrir los talleres para los compañeros que quieran aprender a checar esto en internet. Y entre todos nosotros mantener una vigilancia. Ahí en esas reuniones están presentes varios miembros de la dirección del sindicato, coordinados bajo la jefatura del secretario de Trabajo, Fernando Oliva. Está un servidor que tiene la materia que se está analizando, y por supuesto está la comisión de trabajo del grupo de jubilados. Y entre todos actuamos y mejor defendemos los intereses que tenemos como comunidades. La prueba de supervivencia se inicia el día de mañana en las divisiones, entonces, conforme a solicitud presentada a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, incluye a Tulancingo, Cuernavaca, Lechería, Necaxa, Guandó, Pachuca y Toluca. Ya están avisados todos los compañeros representantes de jubilados en las divisiones, y lo único que les pido, como les pido también a los representantes aquí en el Instituto Federal, es que estemos atentos para impedir cualquier acto del SAE que vulnere nuestra unidad interna
y afecte nuestros derechos y prerrogativas como individuos. Negativa total a cualquier intención de que nos quieran entregar algún documento ahí en formato de ellos, para cartas destinatarias, para el 25%, para ese. Negativa total. Ya hemos explicado este asunto. La pretensión de ellos es tener un porcentaje significativo, o digámoslo así, un 50% más uno, para en ese momento decir que hay una mayoría que se acoge al mandato del SAE y van a ver el paso siguiente será colocar el dinero de un fideicomiso, lo que ellos quieran y que Dios nos bendiga. No lo vamos a permitir, pero es una tarea de todos nosotros. guerrerosesme.blogspot.mx